En aquel improvisado campamento regía un atormentador silencio que auguraba lo peor. Lucio intentaba descansar sobre su espalda, recostado en un grueso y tensionado colchón que había encontrado en el trayecto. Su gesto, como de costumbre, permanecía presionado con estresante frustración, mientras que sus manos, sin ocultar en lo más mínimo las notorias cicatrices de pasadas quemaduras, temblaban nerviosamente imitando un movimiento convulsivo e inquietante, prueba de que aquello que le cruzaba por la cabeza, entre sueños, no era algo placentero. Entre las eternas sombras de lo onírico se alzaba un sinfín de estructuras ilusorias y difusas que Lucio no llegaba a reconocer más allá del hecho de ser simples construcciones. Poco a poco, una densa bruma comenzó a envolverlo, levantándose como un redibujo de sus memorias que tomaban diversas formas y voces que le atormentaban el alma. Casas, bodegas y pequeños cultivos lo rodeaban con tormentosa familiaridad, mientras que de éstas un destello rojizo y ondeante le convocaba con peculiar tono. Sus amargados y agotados ojos se fijaron en las largas sombras que proyectaba aquella luz, las cuales se movían como una macabra danza que lo tentaba con curiosidad. No, susurró él rasposamente, mientras el aire comenzaba a vibrar con un creciente crepitar que intentaba ocultar los gritos de dolor que brotaban en la lejanía. Lucio corrió a pesar de que las piernas le punzaban con agotamiento y que la vista se le nublaba por el largo nubarrón de irritante humo que le caía encima. Marchó desesperado, gritando órdenes como si alguno de los perfiles a su alrededor lo escuchara. Marchó agitando los brazos despavorido, como si ahora que se repetía la escena pudiera cambiar algo. Lucio logró llegar al origen de la luz y del ruido, una alta columna de fuego que se acrecentaba sobre una consumida estructura que solía ser el colegio del lugar. Decenas de voces suplicantes y alteradas le alcanzaban desde las ardientes entrañas de las ruinas, clamando, pidiéndole a gritos que hiciera algo, que se esforzara más por salvarlos. Él se lanzó sin pensarlo 2 veces contra la enorme pila de madera y cristal en llamas, dándole fuertes manotazos con los que intentaba ahogar las agresivas llamas, que no tardaron nada en comenzar a escalarle por los brazos. Mas Lucio, consumido por una angustia sobrehumana, ignoró por completo el abrasador dolor que le calcinaba la piel y se concentró netamente en su lucha, en su precaria batalla contra un enemigo que no daba tregua. Una vez más había fallado. Las adoloridas voces dentro de las ruinas se fueron ahogando a medida que las llamas se desvanecían, dejando atrás un grisáceo rastro de ceniza. Noche tras noche se repetía el sueño, y en cada ocasión el resultado era el mismo. Al final, el viejo y cansado hombre terminaba agotado, de rodillas, con sus brazos a medio quemar y con los ojos humedecidos con largas lágrimas. Siempre era lo mismo, la misma pesadilla una y otra vez, atormentándolo sin pausa, aunque para él era una pena, una condena que estaba dispuesto a cumplir. Después de todo, a sus ojos, él era el único responsable de semejante calamidad. Señor, interrumpió una tímida voz que llegaba desde el exterior de la carpa. ¿Está despierto, señor? Lucio se giró pesadamente mientras le lanzaba una censuradora mirada al joven patrullero que se asomaba desde el pliegue de apertura a la entrada de la carpa. Lamento interrumpirlo, señor, dijo el joven patrullero, casi temblando entre sus botas. Llegó un mensajero. Viene desde Nuevos Horizontes 3. Aquellas palabras despertaron en él una chispa de energía que lo sacó del colchón y lo puso sobre sus pies, adoptando aquel porte imponente por el que tanto se caracterizaba. Al salir, Lucio se topó con un variado conjunto de miradas que lo contemplaban expectantes y agotados, a la vez que lo guiaban hacia el delgado hombre carente de aliento que esperaba por él al fondo del campamento. Llevaba consigo una redondeada talega de tela oscura y una vieja cantimplora que hacía un buen tiempo había quedado vacía. Semper fidelis, señor, dijo el mensajero, tan pronto como sus ojos se posaron en Lucio. Traigo noticias desde el Horizonte 3. ¿Qué pasó?, preguntó Lucio con un tono grave, sabiendo que dentro de poco recibiría malas noticias. Hubo un ataque, señor, respondió el mensajero,
tratando de mantenerse lo más firme posible. Atacaron una caravana de provisiones que iba de Nuevos Horizontes 2 a Nuevos Horizontes 3. Los interceptaron en el camino y... Lucio sacudió su poblado bigote tras suspirar con pesadez. Agachó la mirada y se fijó en las salpicaduras de lodo seco que aún quedaban en sus botas. ¿Cuántos muertos?, preguntó certeramente Lucio, sin levantar la mirada. 15, señor, respondió el mensajero. Solo sobrevivió una persona de la caravana. Lucio maldijo en voz baja mientras le asestaba una pesada patada a un banquillo que había por ahí. Todos se mantuvieron inmóviles mientras su líder, luchando contra el impulso de perder los estribos, zapateaba y manoteaba al aire mientras su ceño se amargaba pesadamente con la carga de más vidas perdidas. «¿Por qué venir hasta aquí?», murmuró Lucio, tras recuperar la calma. «Horizontes 3 tiene un alcalde designado. ¿Por qué venir hasta aquí a buscarme si...?» La aguardientosa voz de Lucio se cortó tan pronto como, al voltearse hacia el mensajero, se encontró con éste, extendiéndole la bolsa de tela oscura que traía consigo. El hombre la recibió, no sin antes dudar en hacerlo. Su cicatrizada mano se aferró a la gruesa tela con tensionante lentitud, tratando de prolongar el horrible descubrimiento. Lucio abrió la bolsa y bastó con darle un único vistazo a su interior para dejarla caer y retirarse asqueado. La duda se apoderó rápidamente de los presentes y tras ver la impactada expresión de su líder, no tardaron mucho en atar los cabos. Ahí, en aquel talego de tela áspera y teñida de negro noche, se ocultaba la cabeza de quien hasta hace unos contados días era el alcalde designado de Nuevos Horizontes 3. Por eso me enviaron a buscarlo, señor, agregó el mensajero. Cuando el alcalde intentó hacer respetar la tregua, ellos lo... ¿Hacer respetar la tregua?, preguntó Lucio, captando la atención de todos. ¿Fueron los bárbaros? ¿Los bárbaros atacaron la caravana? El mensajero intentó sostenerle la mirada a su superior, pero le fue imposible. Había tanta furia y frustración brotando de él que sus ojos parecían disparar flameantes destellos. El pobre hombre se limitó a afirmar con la cabeza, a espera de la furiosa reacción de Lucio. «Es una advertencia», dijo él tras apretar los dientes con potente enojo. «No van a esperar a que se cumpla el plazo. Quieren que entreguemos el pago lo antes posible». ¿No cree que sería bueno regresar, señor?», preguntó un tímido patrullero, resguardado tras la espalda de sus compañeros. Pero el gesto de su líder respondió claramente para todos. «No, regresar no cambiará nada», dijo Lucio, decepcionando tanto al mensajero como a quienes lo seguían. «Volver para enfrentarlo solo significaría más bajas y más heridos que no podemos costear. Los bárbaros solo se detendrán si reciben su pago». La voz de Lucio parecía desvanecerse en el aire como un ligero retumbo. La presión y el agotamiento le estaban ganando, nublaban su juicio y lo hacían parecer más como un anciano obsesivo que como un líder herido. Sintió como una carga pesada se posaba sobre sus hombros, cual atlas antaño, y necesitó retirarse un par de pasos para apoyar sus manos sobre la húmeda superficie de un árbol que apenas si comenzaba a bañar la luz del sol. Esperó silencioso a que sus ideas se aclararan, aunque fuera brevemente. Rogó por un destello de lucidez en su cabeza, una pista que le indicara cuál era la mejor decisión. Pero había demasiado en juego como para dar espera. El cansado hombre miró sobre su hombro y se encontró con un atento grupo de seguidores armados, fieles a sus órdenes. «Tú», le dijo al mensajero, «regresa a Nuevos Horizontes 1 y dile a la alcaldesa designada que refuerce seguridad en todas las rutas y en las fronteras. No seremos nosotros los que rompan la tregua». El mensajero afirmó silente para luego recibir una bolsa con suministros y ponerse en marcha por las incertidumbres del camino. «Ya hemos perdido suficiente tiempo aquí hablando. Tú», prosiguió Lucio con los intentos de soldados que lo rodeaban, «trae una pala y dale cristiana sepultura a la cabeza de este buen hombre. El resto comience a empacar y a despertar a los demás». Rápidamente la vida regresó al campamento y los uniformes comenzaron a revolotear por todas partes con presurosos movimientos.
No hubo tiempo para desayunar ni para charlas matutinas. Todo fue órdenes, marchas y saludos. Un solo grito de Semper Fidelis zarandeó el amanecer mientras Lucio contemplaba la distancia con una fría mirada. Un claro pensamiento le llegó a la mente como una precisa conclusión, como una resolución definitiva que debía cumplir. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrar a Lucía. Así todo esto acabará, dijo Lucio para sus adentros, para después ponerse en marcha junto con casi 100 personas armadas y entrenadas que se movían en búsqueda del instituto. Bastantes kilómetros más adelante, entre los inescrutables misterios ocultos por las largas sombras de los terrenos montañosos, la ancha, pesada y por ende torpe figura de uno avanzaba con cansina prisa por los claros ligeramente iluminados al amanecer. Llevaba horas huyendo de la grotesca criatura mutada que le seguía los pasos con afán y con la mandíbula colgando de un pedazo de cuero gris que se rehusaba a aflojar. Sin embargo, y a pesar de su antinatural resistencia, el anciano ya demostraba claros síntomas de un peculiar agotamiento. La carrera, progresivamente más lenta, se encaminó hacia una marca delimitada por un cerco de árboles crecientes en donde el debilitado uno, ya arrastrando sus pesados pies, sintió la necesidad de descansar a la sombra de un pino. No solo porque era alto y refrescante, sino porque, según mamá, era el árbol con mejor aroma de todos. Su único ojo se movía rápidamente entre los arbustos y arboledas tratando de reconocer algún aspecto de su entorno que lo instruyera o lo ubicara. Ay, no, dijo él fatigosamente. ya me perdí. Esta era una de las razones por las que uno y dos nunca se separaban. Ambos hermanos se complementaban entre sí, tanto como en sus capacidades físicas como en sus cualidades intelectuales. Y al ver la temerosa expresión del gigantón cíclope, podría entenderse que era Dos quien sabía ubicarse con facilidad. Su pesado cuerpo se recostó contra el tronco aromático, desconectándose momentáneamente del peligro que lo hostigaba, llevándolo a un pequeño escondrijo de claridad mental en el que solía escapar para buscar ideas o tranquilidad. Mas el tosco ataque del anciano, representado en un largo manotazo, lo hizo reaccionar con premura y lo puso en marcha nuevamente. Pero al voltearse con desconfianza, se topó con la asquerosa criatura, ciega, herida y cansada, descansando sobre el pasto, mientras su chata nariz chillaba por el sobreesfuerzo de respirar. Aquella imagen tan lastimera y disminuida inspiró en uno una idea tan descabellada como noble. Tal vez, pensó uno, si él se va a tomar un descanso, yo también podría hacerlo. Uno entonces prosiguió a tomar asiento sobre una ovalada roca que se pronunciaba sobre el pasto y permitió que la cálida luz de un nuevo día lo bañara con ternura mientras se debatía sobre el qué hacer. Al sentir el sol sobre sus hombros, extrañó la presencia de su delgado y liviano hermano que solía posarse sobre éstos, y al contemplar los rayos de luz filtrados entre el ramaje, su memoria no pudo evitar llevarlo a un preciado recuerdo. Pensó en refugios y en pasteles, pensó en viejos tomos de cuentos y en lecturas a la luz de una fogata. Recordó las risas y los juegos, a la vez que recordaba un bello jardín en donde las luciérnagas solían revolotear con confianza. Aquellos días eran más tranquilos, más sencillos, en los que no se veían forzados a rebuscar el alimento ni a cuidar sus pisadas entre los caminos. Tiempos pasados, tiempos mejores. Por último, el gigantón recordó a su mamá, una joven mujer que, muy en contra de lo que cualquiera supondría, era de rasgos completamente naturales, largos cabellos rubios, rizados y gestos tan amables como cálidos. Él solía ayudarle a colgar la ropa y cargar las cajas pesadas. Él solía ser su fortachón y aquello que él más quería era mantenerla a salvo, cosa que siempre intentó cumplir, hasta que un día no pudo. Recordó con total claridad la nerviosa expresión de la mujer a quien llamaba madre, mientras ella respondía a una serie de disparos que llegaban desde más allá de la cerca.
¡A las montañas!, le gritó la mujer a uno y dos, mientras cargaba su arma con las últimas balas que le quedaban. ¡Váyase a las montañas, ya! Y entonces, así, uno entendió qué debía hacer. Debía seguir el último consejo de su madre. Debía ir hacia las montañas. Él se despabiló justo a tiempo para esquivar un segundo intento de ataque por parte del anciano. La pavorosa criatura intentó abalanzarse sobre él con poco éxito, dándole la oportunidad al noble uno de ponerse en marcha una vez más, esta vez con un plan en mente. Se encaminó entonces hacia una ruta que parecía dar pendiente arriba, y gracias a sus pesadas manos no tuvo mayor dificultad para seguir adelante, ganando algo de distancia entre él y el anciano. De esta manera, uno dio con la boca de una angosta cueva cuyo fondo parecía desvanecerse en las tinieblas. El gigante de un solo ojo esperó justo en la entrada del oscuro portal, atento de la cercanía de su perseguidor. Al fin, el anciano asomó a la distancia y tras inhalar hondamente, chilló con salvajismo para luego lanzarse en una agresiva estampida rumbo a lo que él creía era una presa arrinconada. ¿Cuál sería su sorpresa al sentir sobre sus hombros el pesado agarre de uno, quien lo lanzó con facilidad hacia el interior de la cueva, la cual, sorpresivamente, resultó ser mucho más profunda de lo que aparentaba? La criatura rodó velozmente hasta desaparecer en las sombras, tras soltar un agudo alarido que se disolvió en el eco de la hondura. Uno cayó sentado, asombrado de ver cómo de hecho su plan había funcionado. Rió ligeramente y esperó unos minutos, asegurándose de que la criatura no regresara. Y al percatarse que en efecto eso no pasaría, uno se puso en pie y continuó con su viaje hacia las montañas, tal y como tiempo atrás le había ordenado su madre. No tardó mucho en encontrar otra pendiente que lo llevaba cuesta arriba, aunque sí tardó mucho más en redescubrir un aroma que se le hizo peculiarmente familiar. El viento acercó a su desarrollado olfato el rastro de lo que él sospechó era lynx, lo cual le recordó que el puma y su hermano habían escapado sin rumbo fijo hacia los bosques, y que había dejado atrás a Ana, Lucía y Carlos a merced de aquellos bravucones armados. Por lo que el volver y verificar qué les había pasado no le pareció tan mala idea. Así entonces, el curioso grandulón se puso en camino de regreso a la casa de campo, guiado por su peculiar olfato, no tan agudo como el de su hermano Dos, sin percatarse que a lo lejos, casi en el norteño horizonte, comenzaba a agruparse fieros nubarrones oscuros que auguraban una tormenta venidera. En el instituto, cercano el mediodía, Arturo esperaba angustiado frente a la puerta del despacho de Ricardo, atento a la lluvia de reclamos, quejas e impresiones que sacudían el interior de la habitación. Ana y Lucía estaban encerradas en el cuarto de castigo desde la madrugada, mientras que Kevin descansaba inconsciente en la enfermería, justo al lado del pobre Carlos, quien no contaba con el mejor diagnóstico. La doctora Miriam, con su tono amable y conciliador, no podía evitar expresar angustia en su voz cada vez que hablaba sobre la condición de Carlos, a lo que pronto se sumaban los reclamos del profesor Ezequiel, un hombre de anteojos y ancha papada que competía contra su abdomen en gordura. Él, sentado en uno de los acolchados sillones de la oficina, no paraba de levantar su regordete dedo índice apuntando al aire mientras lanzaba intrigantes acusaciones con un porte de falsa superioridad, alegando que la responsabilidad tras esta tragedia recaía en la incompetencia de los guardias. El guardia Henry, sin embargo, luego de un ofendido respingo, se lanzaba al ruedo respondiendo con insultos y defensas mal argumentadas. De tanto en tanto intervenía Marta, insistiendo en que lo que realmente importaba era la falta de capacidad que los jóvenes del instituto demostraban, como si para la mujer todo lo ocurrido no fuera más que un mero test físico. El ambiente en aquel despacho se asemejaba más y más a una vieja disputa política de aquellos tiempos previos a la lluvia de bombas. Los adultos ahí presentes no paraban de lanzarse insultos, señalamientos y pasarse la responsabilidad como si se tratara de una pelota a punto de reventar. Mientras que Ricardo, quien se suponía estaba al mando del lugar,
Permanecía sentado cómodamente tras su amplio escritorio, con un aire pomposo y prepotente que no terminaba de sentar el raciocinio de que aquella conversación ameritaba. Todo ese barullo, ese ruido desentonado que le llegaba a Arturo desde el otro lado de la puerta, no hizo más que recordarle las palabras de Lucía, demostrándole que, a pesar de su comportamiento inocentemente infantil, la joven de cabellos oscuros veía una verdad que para él había pasado desapercibida por años, o que tal vez, sencillamente, nunca quiso ver. Los de abajo cuidamos de los de abajo, susurró él, mientras la discusión dentro del despacho llegaba a un punto en donde los gritos y alegatos no se diferenciaban uno de otro. Sin embargo, y tras un gesto que Arturo no logró ver desde su ubicación, Ricardo hizo el silencio en el lugar mientras aparentemente le daba la palabra a alguien. ¿Qué es lo que insinúas, Raúl?, dijo Ricardo con clara duda en su tono. No insinúo nada, y eso deberían tenerlo claro, respondió Raúl. Ustedes se han escondido en sus excusas y han intentado evitar lo evidente. Detrás de todo esto hay un responsable y un solo responsable. Esa maldita chica Puma. Por favor, intervino Marta. Desde que Ana llegó no has hecho más que hacerle la vida imposible. Tus propios pupilos se encargaron de molerla a golpes como lo hacen con los más pequeños. Y aún así miren los resultados, dijo Raúl, levantándose con ahínco de su asiento. No olvidemos que Carlos no fue la única víctima de esto. Yo perdí a un joven y honesto guardia, mientras que otro está inconsciente en la enfermería sin saber qué tipo de secuelas vaya a presentar. Hemos sido amables con los niños y desobedecen. Hemos sido estrictos con ellos y aún así desobedecen. Los resultados son claros y creo que es el momento de comenzar a plantearnos métodos de castigo más estrictos. ¿Más estrictos?, preguntó el profesor Ezequiel, arqueando una ceja. ¿Encerrarlos en una habitación sin comida ni agua por días no es lo suficientemente estricto, Raúl? La aguda mirada del jefe de guardia se movió amenazadoramente hacia la regordeta figura del profesor, quien no pudo evitar encogerse en su asiento, intimidado ante semejante expresión. Sí, afirmó Raúl sin duda. Debemos empezar a tomar medidas más drásticas, medidas que les enseñen a estos jóvenes que no pueden ir por ahí violando la ley sin que haya consecuencias. Hoy fueron 3 víctimas. ¿Cuánto tardará antes de que sus imprudencias nos cuesten más vidas? ¿Qué propones entonces, Raúl?, preguntó Ricardo, prestando peculiar interés a las palabras de su compañero. ¿Acaso el exilio sería más adecuado para este tipo de conductas? Para nada, dijo Marta, apoyada en sus muletas. No sería humano considerando todo lo que merodea allá afuera, y sobre todo, pondría en riesgo la ubicación del instituto. La expresión de Marta pareció ensombrecerse a medida que el recuerdo de Clara apuntándole con un arma la alcanzaba. Raúl, sin embargo, comenzaba a negar con la cabeza, a la vez que una sonrisa apenas perceptible asomaba en su boca. Nada de eso, dijo él al cabo. No estoy hablando de nada de eso. Expulsarlo sencillamente sería provocar más variables que nos llevarían a más problemas. La solución que yo planteo es una directa, sencilla, y que marcará un antecedente para que los próximos revoltosos que intenten pasar por encima de las normas de este lugar lo piensen 2 veces. Ricardo le sostuvo la mirada a Raúl, intranquilo al percibir un destello de maldad palpitante que saltaba de sus ojos. Explícate, dijo Ricardo con cierto temor. Raúl sonrió ampliamente mientras se rehusaba a mover su fría mirada del rostro de su líder, quien demostraba una vez más claros síntomas de debilidad autoritaria. El cuarto completo quedó en silencio por primera vez desde que la reunión había empezado. Todos los ojos se congelaron sobre Raúl mientras él movía sus labios con cuidadosa precisión. El castigo, dijo él, mientras que en la lejanía comenzaba a resonar las primeras señales de la futura tormenta. El castigo debe ser la pena de muerte.